Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda inicia este lunes 27 de enero sus emisiones especiales por la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tiene lugar en La Habana, Cuba, que comenzará mañana a nivel de jefes de Estado y durante 28 y 29 pues estará escuchando los discursos, las opiniones, las ideas de los mandatarios de nuestra región en este empeño por la unidad de nuestra América. Hoy ha sido un día fructífero de muchas actividades y también, por supuesto, de grandes momentos como la inauguración de la terminal de contenedores del Mariel, un acontecimiento sin duda importante para nuestro país y para la región, y la inauguración de la reunión de cancilleres de CELAC. Ahora mismo, entrando en esta mesa redonda, recibimos la noticia de que está arribando a nuestro país la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien será la próxima presidenta pro tempore de la CELAC. Ahí tienen las imágenes en vivo desde el Aeropuerto Internacional José Martí de la llegada de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Excelentísima señora presidenta, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Teniente Coronel Peraza López. Son las imágenes en vivo de la bienvenida de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ha sido recibida por el ministro de Cultura de nuestro país, Rafael Bernal. Costa Rica será la próxima presidenta pro tempore de la CELAC. En nuestra mesa redonda más adelante también tendremos declaraciones del canciller de Costa Rica, una nación que este próximo domingo estará en elecciones, en un momento también importante de la vida política de esa nación. La presidenta Laura Chinchilla está terminando su mandato al frente de Costa Rica en este año 2014 y asumirá en La Habana el próximo 29 de enero la presidencia pro tempore de la CELAC. Muy buenas noches. Quisiera, en primer término, enviar un cariñoso y afectuoso saludo al pueblo cubano en nombre del pueblo costarricense. Agradecerles muchísimo la posibilidad de estar aquí con ocasión de Cuba ser anfitriona de la cumbre del CELAC. Y finalmente, quisiera felicitar y destacar el enorme trabajo que el gobierno cubano hizo a lo largo de este año en procura de fortalecer, de reforzar un mecanismo tan importante como es la CELAC, que ha abonado al fortalecimiento del diálogo entre las naciones de la América Latina y del Caribe. Muchas gracias. Gracias, presidente, por favor. Bueno, así con esta llegada a nuestro país ahora mismo de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, estamos entrando en nuestra mesa redonda especial de hoy por la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendré el placer pues de estar compartiendo con el doctor Roberto Regalado, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, politólogo, amplio conocedor de los temas latinoamericanos, y también me acompaña el economista Antonio Romero, presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana y profesor del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de nuestro alto centro de estudios. Con ellos estaré compartiendo las emisiones especiales de estos días en nuestra mesa redonda y, por supuesto, pues estaremos contando también con la presencia de invitados y de periodistas que están cubriendo este importante acontecimiento. Estará con nosotros desde Pavespo en unos minutos también nuestra colega Arlene Rodríguez de Ribet, que esta mañana estuvo en la inauguración de la terminal de contenedores del Mariel. Les propongo que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy.
33 pueblos. Un destino común. 28 y 29 de enero, segunda cumbre de la CELAC. Y hoy en la mañana fue inaugurada la terminal de contenedores del Mariel, una primera parte de lo que será la zona económica especial de desarrollo del Mariel, en un acto que estuvo presidido por los mandatarios de Cuba y de Brasil, el general de ejército Raúl Castro Ruz y la presidenta Dilma Rousseff, acompañados entre otros por los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y también pues los primeros ministros de Haití y de Jamaica y otros importantes invitados a esta celebración, un acontecimiento importantísimo para Cuba, para la economía de nuestro país y también para toda la región. Estos son detalles de lo que ocurrió esta mañana a las 10 en la inauguración de la terminal de contenedores del Mariel. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de forma simbólica puso en marcha a la terminal de contenedores de Mariel, concluida ya su primera etapa. Dilma consideró al recién finalizado año 2013 como importante para los procesos de integración latinoamericanos y caribeños y citó como ejemplo la colaboración médica cubana a Brasil y la primera etapa de la terminal de contenedores, avalada en parte por el crédito al exportador que otorgó Brasil a Cuba. Dijo la mandataria que varias empresas brasileñas han manifestado interés por establecerse en la zona especial de desarrollo económico que se extenderá aledaña a la terminal. Creemos que es una manera para estimular esta alianza, es aumentar el flujo bilateral de comercio. Son enormes las posibilidades de desarrollo industrial conjunto. Por ejemplo, en los sectores de equipos para la salud y medicamentos, vacunas, en los cuales la tecnología de primera línea es dominada por Cuba. El presidente cubano Raúl Castro agradeció a Brasil por su contribución al proyecto Mariel, el que dijo beneficiará en buena medida a la economía cubana. Esta terminal de contenedores y la poderosa infraestructura que la acompaña son una muestra concreta del optimismo y la confianza con que los cubanos miramos al futuro socialista y próspero de la patria. Al concluir la ceremonia, un recorrido por la terminal de contenedores reunió a los mandatarios de Brasil, Cuba, Bolivia, Venezuela, Haití, Jamaica y Guyana. También visitaron las instalaciones de la terminal de contenedores de Mariel, cancilleres, empresarios, constructores y periodistas. La terminal de contenedores cuenta con 4 grúas de muelle y 12 de patio, todas con gran capacidad de carga. El muelle mide 702 metros y está diseñado para el atraque y manipulación de los grandes portacontenedores que se multiplicarán en la zona cuando termine la ampliación del Canal de Panamá. Con un puerto de aguas profundas, la terminal podrá manipular 822.000 contenedores al año y, según expertos, está entre los más modernos de América. Una obra que, al decir de Dilma Rousseff, perdurará como perdura la amistad entre Brasil y Cuba. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, más detalles de esto usted tendrá esta noche después del noticiero de televisión con la transmisión, la retransmisión de este acto y de un documental especial que ha hecho nuestra colega Gladys Rubio precisamente sobre esa monumental obra que se ha hecho allí en el Mariel. A propósito de la presencia de Dilma Rousseff en nuestro país, hoy el presidente de los Consejos de Estado y Ministro General de Ejército Raúl Castro recibió esta tarde del lunes 27 de enero a la excelentísima señora Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa de Brasil, quien realiza una visita oficial a Cuba y preside la delegación de su país a la segunda cumbre de la CELAC. En el fraternal encuentro entre Raúl y Dilma destacaron la importancia de la zona especial de desarrollo del Mariel para Cuba y el comercio regional. Intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales, especialmente en los sectores de la colaboración económica y la salud, al tiempo que dialogaron acerca de otros temas del ámbito internacional. La jefa de Estado estuvo acompañada por el canciller brasileño Luis Alberto Figueiredo Machado, Alexandre Padilla y Fernando Pimentel, ministros de Estado para la Salud, el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior respectivamente, y otros funcionarios. Por la parte cubana,
Participaron Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Roberto Morales Ojeda, el ministro de Salud Pública, Marcelino Medina González, viceministro primero de Relaciones Exteriores, y María Elena Ruiz Capote, embajadora de Cuba en Brasil. Encuentro oficial esta tarde, después de la inauguración de la terminal de contenedores de Mariel, entre Dilma Rousseff y el general de ejército Raúl Castro Ruz. Estoy ahora en contacto con Pavespo, la sala de prensa de esta cumbre de la CELAC. Allá está nuestra colega Arlene Rodríguez de Ribet, quien ha estado pues siguiendo los acontecimientos para nuestro programa y también para el sitio web Cuba Debate. Estuvo presente como enviada especial de ambos medios a la inauguración de esta terminal de contenedores en el Mariel. Arlene, impresiones, buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Impresiones de esta inauguración, de lo que se explicó allí a los presentes en el acto y de lo que viste en estas instalaciones. Bueno, buenísimas noches a ti, Randy, a los invitados en el estudio, que yo creo que sabrán valorar mejor que yo la trascendencia. Pienso lo que podría valorar Antonio Romero como economista, de lo que significa para la economía cubana y para la economía regional la primera parte de la terminal de contenedores que acaba de inaugurarse esta mañana, que es realmente el acontecimiento para mí más importante que ha tenido lugar hoy, además de la cumbre de CELAC, pero yo creo que es simbólico que se inaugure este lugar que tiene esa importancia. Raúl decía que era un proyecto trascendental para la economía nacional y también para la economía de la región. Hay que llamar la atención de que nuestro puerto, el puerto de La Habana, ya tenía limitaciones muy serias para el tipo de buques que transporta contenedores, los llamados portacontenedores, que cada vez son buques más grandes y que no caben en una bahía con el calado de la nuestra de unos 9,7 metros de calado. Comparémoslo con lo que tiene el Mariel, que son unos 17,9. La diferencia significativa hace que este puerto ya esté habilitado, esté en condiciones de recibir portacontenedores gigantescos. De hecho, allí estuvimos presenciando el movimiento con un buque que ya es el primero que estaba recibiendo los servicios de esta primera parte de la terminal de contenedores del Mariel. En la terminal de contenedores es a su vez la primera parte de lo que es esta gran obra, la zona de desarrollo, zona especial de desarrollo del Mariel, que yo creo que es lo que le ha hecho expresar a nuestro presidente hoy en la inauguración, de que se trata de un lugar que nos hace mirar con mucho optimismo y esperanza las posibilidades del desarrollo socialista y próspero que anhela nuestro país, cumpliendo también con los lineamientos de la revolución que aprobamos en el Congreso del Partido. A mí prácticamente me impresionó muchísimo. Yo creo que ustedes van a tener más detalles en el reportaje que hará Gladys Rubio, que es sin duda la especialista principal en materia de la zona especial de desarrollo. Hubo una conferencia después que dio Carricarte, el viceministro primero del MINSEX, y también la directora de la zona especial de desarrollo, la directora de esta zona, que es Ana Teresa Igarza. Dieron ambos una impresión. Ya hay varios países que han pedido invertir en esta región y se dice que los países de Europa Occidental son los que más interés han mostrado. Importante jornada, yo diría que la inauguración de esta terminal de contenedores, la primera parte, hay que decirlo, se dijo que en julio, que hay que seguir trabajando, el propio Raúl lo decía, y en julio ya debe entrar en funcionamiento la parte de la red ferroviaria que le garantizaría también una conexión no solo con esta parte del país, sino con el resto del país. Parte de la información que daba Carricarte hoy era que las empresas cubanas empiezan a tener muchas más posibilidades de hacer posible la demanda de los lineamientos del Congreso de que nuestro país prospere en materia de importación, de reducción de importaciones e incremento de las exportaciones. Dilma dijo además, y a mí me parece importantísimo, Randy, que Brasil quiere ser un socio de primer orden para Cuba y lo que significaba para Brasil también el aporte que estábamos dando en materia de atención médica, en el desarrollo de la biotecnología, de la medicina, de la producción de vacunas. Son cosas que ya se avisoran en todo lo que se ha informado en relación con lo que sería la próspera zona especial de desarrollo
del Mariel, en momentos además en que en la zona se prevén desarrollos como el de abrir nuevas esclusas en el canal de Panamá, se intensifica el comercio y Cuba puede ser el corazón, el centro de esa reactivación o dinamismo del comercio regional. Muchas gracias, Arlene, por este contacto desde el centro de prensa de la cumbre de la CELAC, estos detalles de lo que es la zona especial de desarrollo del Mariel, especialmente su primera parte, la terminal de contenedores inaugurada en la jornada de hoy, que permitirá pues llegar hasta mover 1 millón de toneladas, sin duda una cifra extraordinaria que está permitiendo a nuestro país convertirse en un lugar importante para el comercio internacional, especialmente en nuestra región. Gracias, Arlene, y te tomo la palabra y le pregunto a Antonio Romero entonces, ¿cómo ve, cómo valora esta inauguración de un lugar como el del Mariel? ¿Qué importancia, qué impacto puede tener para la economía cubana y para su relación con la región? Bueno, como había dicho Arlene, y como se ha repetido en el día de hoy, sin lugar a dudas, esta es una inversión trascendental que intenta modificar, y creo que hay condiciones óptimas para hacerlo, de manera importante o radical, la forma de inserción internacional de la economía cubana. Hay que tener en cuenta que en los últimos años varios países de nuestra región se han estado preparando para un escenario post-2015. En el escenario ese post-2015, cuando se termina la obra de la ampliación del Canal de Panamá, pues todo indica que se modificarán radicalmente, digamos, los patrones de logística y de transportación del comercio internacional. Hay varios puertos que están intentando adelantarse a ese momento, y sin lugar a dudas todos reconocen que Cuba, por su posición, por su tamaño económico relativo, por el nivel de diversificación productiva, por la calidad de la fuerza de trabajo que tiene, y además porque es el proyecto que más avanzó, que más ha avanzado, porque como dijo Arlene, y como todos sabemos es un proceso en construcción, pues está en las mejores condiciones de sacar provecho de ese escenario del comercio internacional post-2015. Lo importante, yo diría también, es que no solamente es una importantísima inversión en términos del desarrollo de un puerto con nuevas tecnologías, un puerto profundo, que además permitiría el atraque de los buques post-Panamá, sino también que él se imbrica o es una parte, una etapa dentro de un proyecto de más largo plazo, que es, como nosotros le decimos, una zona de desarrollo especial, la zona de desarrollo especial de Mariel. Cuando se habla ya de zona especial de desarrollo, ¿qué significa? Ya se está hablando de otra cosa mayor. Ya no es solamente un lugar de carga, descarga, almacenamiento, de transshipment, como se dice en inglés, sino es una zona donde también se aspira a que se creen unos nodos productivos, industriales, de servicios, que no solamente tomen ventaja de la existencia propiamente del puerto de aguas profundas con alta tecnología y conectado con los principales corrientes del comercio internacional, sino también que es un nodo en el cual se han mediante la incorporación de inversiones, mediante la incorporación de tecnología, mediante encadenamientos productivos hacia adelante y hacia detrás con industrias nacionales cubanas, se va produciendo sobre la base, como nosotros queremos, sobre la base de la incorporación creciente de valor añadido, no solamente producir cualquier tipo de producto, que además sirva para exportar o para sustituir importaciones. Entonces, es mucho más que un solo puerto, que solamente un puerto. Es un proyecto que, sin lugar a dudas, y como lo dijo el presidente Raúl Castro, es estratégico, es lo más importante a lo cual está apostando Cuba, y que tiene, sin lugar a dudas, importantes posibilidades de tener efectos multiplicadores sobre el resto de la economía nacional. Evidentemente es un proyecto de largo plazo, es un proceso además que exige un nivel de eficiencia, de competitividad, de arreglos productivos al interior de la estructura industrial cubana, pero sin lugar a dudas es el primer paso y es algo que estaban esperando no solamente el pueblo de Cuba, sino también la región, porque también tiene importancia estratégica para la región del Caribe. Un paso prometedor sin dudas, y como decía Dilma, el hecho por ejemplo de que los rastrideños estén apostando a temas como la biotecnología, que haya otros países que ya han mostrado su interés en producciones de alta tecnología también en esta zona de desarrollo del Mariel, que países de Europa Occidental pues también estén entre los primeros interesados en hacer inversiones, da una medida del papel que puede jugar en nuestra economía esta zona especial de desarrollo y el impacto que tiene esa inauguración del día de hoy con la presencia de varios mandatarios
latinoamericanos y caribeños en el contexto de la segunda cumbre de CELAC. Gracias, Tony. Del 27 al 30 de enero, la Mesa Redonda dedicará sus emisiones a analizar el desarrollo en La Habana de la segunda cumbre de la Comunidad Latinoamericana y Caribeña CELAC. Con los analistas Roberto Regalado, politólogo, y Antonio Romero, economista, y el concurso de varios periodistas acreditados, daremos seguimiento cada día al histórico evento. Del 27 al 30 de enero, cumbre de la CELAC en la Mesa Redonda. Bueno, una amplia repercusión internacional ha tenido el encuentro que sostuvo ayer el líder de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro, con la presidenta argentina Cristina Fernández, quien acudió al mediodía de este domingo a la casa de nuestro comandante a encontrarse, a tener un encuentro fraternal que, como se dijo, pues permitió analizar diversos temas internacionales y también pues recordar el papel de Hugo Chávez, uno de los grandes impulsores de esta unidad regional que hoy estamos debatiendo y consolidando en esta cumbre de la CELAC. La propia presidenta Cristina Fernández en su cuenta de Twitter en el día de hoy ha dado a conocer las fotos de ese encuentro que ustedes han podido ir viendo mientras yo le comentaba y que están disponibles también en el sitio web Cuba Debate y en otros lugares de la red de redes. Imágenes de ese encuentro histórico de ayer entre Cristina y Fidel y que ha tenido una amplia repercusión en toda la prensa argentina, titulares de primera página y también en la prensa internacional que siguió con mucho interés este encuentro del domingo. Hoy fue la jornada también de inicio de la reunión de cancilleres previa a la cumbre de la CELAC. Importante encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores para ultimar los documentos ya discutidos por los expertos, los coordinadores nacionales de cada uno de los países en la CELAC. Y este encuentro de cancilleres pues debe abrir vía definitiva a la aprobación de casi una treintena de documentos por los mandatarios en las jornadas de martes y miércoles. Este es un reporte del inicio esta mañana de la reunión de cancilleres de CELAC. El canciller cubano dio la cálida bienvenida a sus homólogos de la región y se mostró complacido por el clima de avenencia y búsqueda de consenso con que se arriba a esta cita previa al segmento de alto nivel de CELAC. Estoy seguro que vamos a tener un día de trabajo productivo, armonioso. Espero que a pesar de las obligaciones laborales sea también placentero. Los coordinadores nacionales han realizado un trabajo que anticipo encomiable. He seguido minuciosamente sus trabajos y sé que las largas horas que han dedicado han sido provechosas. Rodríguez Parrilla explicó a los titulares de Exteriores la actividad que tendrá lugar en Cuba en la noche de hoy para homenajear al revolucionario José Martí y conocida por los cubanos como Marcha de las Antorchas. En la noche de hoy los estudiantes han convocado una manifestación que es tradicional, se hace siempre en vísperas del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y de un hombre universal, bolivariano, fundador del modernismo, que nos legó el concepto de nuestra América. La agenda de la jornada de debates a nivel ministerial fue aprobada por los presentes en el Salón Plenario de Pavexpo, sede de la cumbre de CELAC. El canciller cubano informó un único cambio en el orden del día que tiene que ver con la intervención especial de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcenas, la cual se cambió de la sesión de la mañana para horas de la tarde. En la apertura, el canciller argentino Héctor Timerman propuso cambiar la denominación de Troika por Cuarteto para que esté más acorde con el espíritu del organismo, pues es conocido que este ente de la CELAC está compuesto por 4 países, el que ostenta la presidencia pro tempore, el que le antecedió en el cargo, el que le sucederá y un miembro de los estados del Caribe. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, uno de los cambios que esta propia reunión de cancilleres ha propiciado, ya no hablaremos de Troika, sino de Cuarteto, en la conducción de las actividades de la CELAC a lo largo
de todos estos años y será, por supuesto, también un aporte de esta reunión de La Habana. Pero ¿qué importancia le da Roberto Regalado a este tipo de encuentro, al proceso que ha venido primero gestando la comunidad y ahora pues logrando sus dos primeras cumbres? Bueno, yo creo que un evento como este, un acontecimiento como, bueno, un mecanismo como este y un acontecimiento como la Cumbre de La Habana, podría compararse con una cápsula o con una pieza de laboratorio que usted pone en el microscopio y ve los componentes, yo creo que se refleja el momento político, es decir, la situación política, económica, social, cultural de este mundo y de la América Latina. Esto, por supuesto, tiene su evolución y por eso yo digo que son cápsulas que reflejan momentos históricos, igual que cuando el arqueólogo está analizando las capas de la Tierra y dice, mira, aquí a 20 metros de profundidad se ve que en tal época de la Tierra era así. Bueno, estamos igual. Yo creo que los antecedentes del mecanismo de concertación, de consulta y concertación política, de esto que en esencia es la CELAC, comienzan en la década del 80 como una respuesta a la política de fuerza de Ronald Reagan. La década de los 70 había sido para los Estados Unidos una década muy compleja, muchas contradicciones, enfrentando la erosión de su poderío y tenían que decidir cómo enfrentar eso. Hubo varias corrientes, hubo gran debate y finalmente se impone la política de fuerza de Ronald Reagan. Ronald Reagan asume la presidencia en enero de 1981, de inmediato comienza la guerra de agresión contra Nicaragua, poquito después comienza también la amenaza de una agresión militar directa contra Cuba. Vamos a ir a la fuente, decía el secretario de Estado Alexander Haig. Estalla la guerra de Malvinas y los Estados Unidos se alía, ¿no? O sea, asume una posición favorable a Gran Bretaña, una gran contradicción con los pueblos de América Latina. Ya el conflicto centroamericano, Nicaragua, El Salvador, la posibilidad de una agresión militar directa de los Estados Unidos en Centroamérica se convierte en una preocupación también para la mayoría de los gobiernos de América Latina. Estalla la crisis de la deuda externa y Reagan aplica una política también draconiana con respecto al tratamiento de la deuda. Sería un conjunto de elementos que enturbian, que llevan a un nivel de contradicciones sin precedentes a las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de América Latina y del Caribe. Y entonces surge el grupo de Contadora, su primera tarea, evitar una intervención militar de los Estados Unidos en Centroamérica. Y comienza a trabajar en esa dirección. 1983, 1985, 4 nuevos gobiernos se incorporan y surge ya el grupo de los 8. Ya no son 4, ya son 8 que están tratando de evitar una intervención militar de los Estados Unidos en Centroamérica. Ya se había producido la invasión a Granada en 1983, finales de 1983. Entonces hay un conjunto de elementos que hacen que América Latina experimente por primera vez en su historia la necesidad de concertar posiciones políticas y de llegar a posiciones concertadas, conciliadas, frente a la política de fuerza de los Estados Unidos. Y aquí tenemos un gran periodo que yo diría que abarca hasta finales de la década del 80, los acuerdos de Esquipulas II, etcétera, toda una serie de... Y ahí se produce un cambio de momento histórico. Viene el derrumbe de la Unión Soviética, viene la imagen de omnipotencia que presenta en aquel momento el imperialismo norteamericano, viene la reestructuración del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano durante la administración Bush, y aquel grupo de los 8, que en 1990 cambia su nombre por Grupo de Río para asumir nuevos miembros, ya es un grupo distinto. Ya no es aquel que se había enfrentado a la invasión en Centroamérica, ya es uno que se pliega a la reestructuración del sistema de dominación continental de los Estados Unidos, y entonces pasa a primer plano ya no los mecanismos de concertación de América Latina y del Caribe como tal, sino ya pasan a primer plano, digamos, mecanismos con otros actores. La Cumbre Iberoamericana, 1991, la primera Cumbre Iberoamericana, o sea, ya está España y Portugal como eje de un mecanismo que abarca, digamos, a América Latina, en este caso, la Cumbre de las Américas, con Estados Unidos, 1994, donde entonces Estados Unidos el que abarca a toda la región en un mecanismo de integración subordinada que por supuesto excluye a Cuba, y entonces tenemos un segundo gran periodo que yo diría abarca hasta finales de la década del 90, principios de la de 2000, donde bueno, ya viene la elección de Hugo Chávez, la elección de Néstor Kirchner, la elección de Lula, y todos los demás gobiernos progresistas y de izquierda, y ya se da un nuevo momento, y vuelve a cambiar la situación del mundo, y vuelve a cambiar la composición y la actitud de los gobiernos que conforman este mecanismo. Y entonces comienza el periodo, este proceso, que bueno, entonces después viene ya la Cumbre de la Unidad Latinoamericana, la Cumbre del Grupo de Río, el foro conjunto entre ambos mecanismos, y finalmente, bueno, la decisión de formar la CELAC,
primera cumbre, segunda cumbre. O sea, yo creo que estamos en un momento que se refleja en la formación, la fundación de este mecanismo de concertación, en la armonía sin precedentes con la que está trabajando aquí en La Habana. Yo he participado en muchos eventos internacionales, incluso eventos de filiación política, digamos, de izquierda, movimientos sociales. Todos somos de izquierda, pero sin embargo, la complejidad que tiene desarrollar un evento de este tipo. Y sin embargo, yo diría que también es algo sin precedentes que se esté desarrollando con esa armonía y con esa colocación de lo principal por encima, de los elementos que nos unen, que nos agrupan por encima de todo. O sea, yo creo que refleja y temas, bueno, la América Latina como zona de paz, que hay gran importancia que tiene eso. El hecho de que por primera vez existan condiciones para que los acuerdos que se toman en materia socioeconómica de verdad se cumplan, porque todos estos foros anteriores tenían también reuniones sobre pobreza, desigualdad, pero era la política neoliberal lo que dominaba. Entonces, si usted tiene una política neoliberal que le está diciendo que tiene que apostarlo todo a la concentración de la riqueza, ¿cómo usted va a cumplir el acuerdo de la cumbre? Bueno, yo diría que hoy hay un mapa político y hay un clima político que permite que los acuerdos sobre temas sociales, socioeconómicos, de verdad lleguen a la gente, el cumplimiento de esos acuerdos que en otros foros han quedado completamente relegados y han quedado sencillamente incumplidos. ¿Cuánto le ha aportado a eso la presidencia de Cuba durante el año 2013? Hablaremos de este tema un poco más adelante aquí en nuestra mesa redonda. Gracias, Regalado. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Nos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Nunca el patriotismo ha sido tan alto. El patriotismo consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Bueno, las informaciones están reflejando las agencias de noticias y también los sitios digitales que el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la tarde de este lunes 27 de enero a la muy honorable Portia Simpson Miller, primera ministra y ministra de Defensa, Asuntos de la Mujer, Deportes, Desarrollo e Información de Jamaica, quien realiza una visita oficial a nuestro país y preside la delegación de ese país a la segunda cumbre de CELAC. Durante el amistoso encuentro entre Raúl y la primera ministra jamaicana, los mandatarios dialogaron sobre las históricas relaciones de fraternidad que han existido entre ambas naciones, así como el avance experimentado en los nexos de cooperación en materia de salud, educación, deporte y construcción. La distinguida visitante estuvo acompañada por Edal Robinson, embajador de Jamaica en Cuba, mientras por la parte cubana participó Marcelino Medina González, viceministro primero de Relaciones Exteriores. Esta tarde Raúl recibió a Dilma Rousseff y también a la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller. Parte de las actividades bilaterales que en medio de los preparativos de la cumbre que comienza mañana, pues así han estado desarrollando en las últimas horas en nuestro país. Y en un receso del debate de los cancilleres en Pavespo, la sede de esta cumbre de CELAC, el canciller venezolano Elías Agua se llegó hasta la sala de prensa del evento. Allí dio una entrevista para Telesur y también ofreció declaraciones para los medios de prensa acreditados. ¿Qué valoración le merece lo que se ha discutido hasta este momento en la cumbre? Bien positivo. Creo que los grandes temas de la América Latina y caribeña han sido debatidos desde nuestras distintas visiones, pero con respeto, con altura, y hemos estado llegando a consensos importantes sobre la declaración final que vamos a someter a la consideración de nuestros jefes de Estado y de Gobierno. Igualmente se han aprobado los 28 documentos especiales, donde destacan la declaratoria de América Latina como una zona de paz, la adopción del plan de lucha contra el hambre
y la pobreza que se discutió y preaprobó en la ciudad de Caracas en la reunión ministerial. Hemos condenado una vez más de manera enérgica y exigido el fin al bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba, pero sobre todo hemos reivindicado que esta cumbre ya en sí misma es una victoria de la dignidad de América Latina y el Caribe, porque es la victoria sobre la política aislacionista que se intentó imponer al hermano pueblo cubano. Hoy el pueblo cubano puede celebrar esta cumbre como una victoria de su dignidad y de su resistencia durante más de 50 años. Uno de los aspectos fundamentales en cuanto al desarrollo de la cumbre de la propia CELAC es la autodeterminación de los pueblos de la América Latina. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista diplomático la presencia de la Organización de Estados Americanos en esta cumbre? Bueno, eso fue una de las primeras victorias que ha obtenido este nuevo tiempo de la América Latina y Caribeña. Tú lo decías, el que pueda haber una cumbre aquí en La Habana de todos los estados latinoamericanos y caribeños es signo de que ahora sí hay libertad de autodeterminación en la América Latina. Los gobiernos de nuestra América Latina, independientemente del signo ideológico que profesen, son capaces de tomar sus propias decisiones y poder estar aquí en La Habana. Ya esto había sido demostrado en Honduras, cuando esta misma comunidad de estados latinoamericanos y caribeños logró la suspensión de las sanciones injustas, ilegales, que desde la OEA se había aplicado contra la hermana República de Cuba. Y el que asista a esta cumbre, el secretario de la Organización de Estados Americanos, una ratificación también de esa victoria en Honduras. Y la creación del foro China-CELAC, ¿qué opinión le merece? Mira, yo creo que es fundamental. China ha emergido como la gran potencia del siglo XXI y América Latina tiene que tener un criterio común para abordar esa relación y aprovecharla en términos de igualdad, en términos de respeto mutuo para el desarrollo integral de nuestra región, el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, el desarrollo científico-tecnológico. Estamos ante una gran oportunidad de poder tener una relación con una potencia emergente que sabe tratar con respeto, con dignidad y con apego a la soberanía de los países, a sus socios, a sus aliados. Canciller, el pensamiento del comandante Fidel Castro y el comandante Chávez están presentes en esta cumbre. Esto es el resultado del pensamiento y de la acción de esos dos gigantes y de muchos otros compañeros líderes de nuestra América Latina y Caribeña de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. Una América Latina unida. Después de la independencia nos intentaron mantener divididos durante más de 150 años. Hoy es la victoria de la unidad y Fidel y el comandante Chávez son expresión de esa lucha por la unidad soberana, independiente y digna de la América Latina y Caribeña. Bueno, así declaraba Elías Agua a la prensa acreditada en unos minutos después del mediodía en la sala de prensa de esta cumbre de CELAC y señalaba, por supuesto, lo que significa esta cumbre en Cuba, el papel que ha jugado Cuba y el liderazgo de Chávez, de Fidel y de otros líderes latinoamericanos en el surgimiento de la CELAC. Un momento importante en la reunión de cancilleres esta tarde fue la presentación especial que hizo la secretaria ejecutiva de CEPAL, la doctora Alicia Bárcenas, en la que habló de temas significativos sobre los recursos naturales de esta región, una región, como ella misma catalogaba, la más desigual todavía de este planeta. ¿Qué importancia tiene, Donny, el hecho de que se haya dedicado un momento de reflexión y de análisis en la reunión de cancilleres al tema de los valiosos recursos naturales que tiene este continente? ¿Por qué marcar este punto en la agenda? Ese punto hay que marcarlo en la agenda por varias razones. El primero de ellos es porque, bueno, como se sabe, América Latina y el Caribe dispone de cuantiosos y muy valiosos recursos naturales que en la teoría tradicional, la teoría convencional, por decirlo de alguna forma, sobre la inserción internacional de los países subdesarrollados, hace algún tiempo se asociaba más que a una bendición, a una maldición de tener demasiados recursos naturales y especializarnos demasiado en los recursos naturales, en la extracción, producción y exportación de recursos naturales. En los últimos 10 años, como resultado de cambios que se han producido a nivel internacional, no solamente desde la perspectiva política, sino también en términos estructurales del funcionamiento de la economía mundial, la emergencia de nuevos actores de la economía mundial con una amplia demanda de recursos naturales, entre otras razones, ha determinado que la demanda por los famosos commodities, dentro de ellos los recursos naturales, se haya incrementado y eso propició para muchos de los productores latinoamericanos y caribeños
especializados en productos naturales, pues indudablemente un boom en términos de exportación y evidentemente eso también propició altos ritmos de crecimiento económico y una mejoría en sus cuentas externas. Sin embargo, emergió de inmediato un debate. El extractivismo se va imponiendo de nuevo en América Latina y el Caribe. Estamos abandonando la industrialización para volvernos a súper especializar en recursos naturales. ¿Cuál es la correlación que debe existir entre la disponibilidad, el uso, la explotación de recursos naturales y tomar ventaja de ciertas coyunturas económicas para basarnos en esos recursos naturales, pero al mismo tiempo no dejar de lado el cambio estructural que es tan importante y que en última instancia es el único expediente del desarrollo? Y por el otro lado, el hecho de que tantos recursos naturales son de apetencia para las grandes potencias que ven como algunos de ellos se agotan en otras partes del mundo. Y por otra parte, ahí va a terminar el hecho de que ese perfil de especialización también corre el riesgo, como tú acabas de señalar, de que en un contexto en el cual hay una amplia demanda por esos recursos, muchos de ellos son recursos finitos, pues evidentemente en términos geopolíticos la vulnerabilidad puede ser mayor para la región. La CEPAL ha venido discutiendo de manera, me parece a mí, muy correcta en estos años la idea de qué hacer en esta coyuntura, en este contexto histórico con los recursos naturales, cómo utilizar, primero, cómo ganar soberanía sobre esos recursos naturales, un proceso en el cual han avanzado muchos países de la región como parte de este nuevo mapa político de que se hablaba anteriormente, pero además, cómo imbricar un perfil de especialización basado en recursos naturales que sirva como motor impulsor para un cambio estructural y que sin dejar de exportar productos naturales, recursos naturales, pues que permita una mayor diversificación de la estructura productiva latinoamericana, que incorpore valor añadido, que incorpore tecnología, que en última instancia es lo que le da solidez a la producción y le da solidez a la inserción internacional de nuestras economías. Sobre eso la CEPAL ha venido trabajando de manera importante y un poco lo que hace es llamar la atención sobre el proceso de reprimarización que ha tenido lugar en algunas economías de nuestra región en estos últimos años, que si bien ha tenido efectos positivos, a largo plazo pueden tener, digamos, efectos no deseados sobre la necesaria transformación estructural que conlleva el desarrollo. Gracias, profesor. La patria grande avanza. 28 y 29 de enero, segunda cumbre de la CELAC. Bueno, y como señalábamos, con la llegada esta tarde, en el inicio de nuestra mesa redonda de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, pues se inicia también todo el proceso que llevará el próximo miércoles al traspaso de la presidencia pro tempore de CELAC de Cuba a Costa Rica, que será el próximo líder de la región, de esta comunidad latinoamericana y caribeña, con desafíos, por supuesto, tremendos que hacia el 2014 tendrá la región. Hoy pues logramos unas declaraciones del canciller de Costa Rica, que está presente aquí en La Habana, nuestro colega Rolando Segura, pues nos tiene sus declaraciones en especial para la mesa redonda. Bueno, canciller, el balance de la jornada. El balance de la jornada muy positivo, hemos aprobado 28 declaraciones esta mañana y abordamos la discusión de la declaración final, a la cual de 80 párrafos solo le faltan 4 para quedar completa. De manera que se ha trabajado con mucha eficiencia, sin embargo, festinar la discusión. Todos han tenido oportunidad de intervenir, de hacer valer sus puntos de vista de la manera más democrática posible. Mucha información está generando Costa Rica, recibe la presidencia pro tempore de la CELAC acá, pero hay elecciones también el domingo, ¿qué esperar? Sí. Bueno, esperamos una verdadera fiesta democrática, el resultado es incierto, no sabemos cuál candidato va a ganar, pero sí va a ganar la democracia costarricense, que se fortalece con la participación de la población. ¿Y los compromisos que asume ahora Costa Rica frente a la CELAC? Se mantendrán porque son compromisos de Estado, independientemente de cuál sea el partido que gane las elecciones, son compromisos de Costa Rica como país. Muchas gracias. Bueno, eran las declaraciones del canciller de Costa Rica para nuestra mesa redonda, expresión también de la importancia que le da a esa nación al papel de ser el próximo presidente pro tempore, la próxima presidenta pro tempore de esta organización. Una organización regalada que ha tenido a Cuba durante el 2013 al frente, que le ha dejado su impronta a todo este proceso, y me gustaría escuchar su valoración sobre el papel de Cuba al frente de CELAC y ese hecho de que remarca
viene de Chile a Cuba la presidencia, ahora va de Cuba a Costa Rica, después de Costa Rica a Ecuador. La diversidad también que tiene esta comunidad. Bueno, al igual que en la intervención anterior sobre los procesos generales, también tendríamos que decir que hay una concatenación, es decir, en una secuencia histórica. Es decir, cuando triunfa la Revolución Cubana, quienes están en el gobierno en América Latina son los presidentes de la Guerra Fría, los presidentes impuestos por Truman, por Eisenhower. Y hay una política de hostilidad, de bloqueo, de aislamiento total contra Cuba. Después viene la década del 70, y ahí tenemos a Allende en la presidencia, ahí tenemos a Torrijos, ahí tenemos a Velasco Alvarado, ahí tenemos los militares progresisestas, tenemos los países caribeños, la descolonización del Caribe, que inmediatamente establecen relaciones con Cuba. Después tenemos la década de los 80, que fue esa década de gran contradicción, donde hay antecedentes de esto. Es decir, en esa década del 80, la gran mayoría de los países de América Latina llamaban por el reingreso de Cuba a la OEA, o llamaban incluso por una OELAC, una organización de estados latinoamericanos y caribeños con Cuba y sin los Estados Unidos. Después viene el derrumbe de la Unión Soviética, después viene esa oleada, esa reestructuración del sistema de dominación continental que encontró terreno fértil con los gobernantes neoliberales de la década del 90, y se trató de volver a aislar a Cuba, el doble bloqueo, como le decía el compañero Fidel. Se impuso la cláusula democrática que ha variado su sentido, pero que en aquel momento era para aislar a Cuba. Cláusula democrática quiere decir que había que tener un sistema político capitalista, que no era capitalista no era democrático. Hoy tiene un sentido distinto. Hoy esa cláusula democrática también se usa para defender a gobiernos progresistas y de izquierda, pero en aquel momento no era así. De manera que tenemos una etapa actual en la que ya los Estados Unidos no tienen absolutamente ningún pretexto que pueda utilizarse. Ya no solo Cuba es miembro pleno de la CELAC, sino que además ha sido su presidente. Entonces, cuando llegue la próxima cumbre de las Américas y América Latina le diga a América Latina y el Caribe, le diga a los Estados Unidos, bueno, ¿y por qué Cuba está ausente? Yo no sé qué va a decir, porque es que ya no se trata de que un gobierno u otro quiera decidir a favor o en contra de la presencia de Cuba. Ya todos han decidido, ya todos incluso han electo a Cuba como su presidente en la CELAC. Y creo que, como decía el canciller Abelardo Moreno, una presencia de Cuba que como presidente de CELAC demostró seriedad. Siempre lo ha demostrado Cuba. En ese contexto. En todo momento Cuba siempre ha demostrado seriedad donde quiera que ha estado, como gobierno, como partido, como organización social, como pueblo, donde quiera que ha estado la Revolución Cubana ha habido seriedad. Y yo diría que en efecto, volviendo a la pregunta, es decir, el desempeño de Cuba al frente de la CELAC impecable. Ahora, aquí hay un acumulado, a mí siempre me gusta hablar de la historia, es decir, aquí hay un acumulado que viene de años atrás, aquí hay un acumulado de una serie de eventos que se hicieron en este país, presidido por Fidel Castro, cuando el tema de la deuda externa, es decir, movilizando a todos los sectores sociales de la América Latina en una campaña contra el pago de la deuda externa en las condiciones onerosas que se implementan. Aquí hay un acumulado también de una serie de conferencias que se hicieron en este país, donde se levantó muy alto la bandera, que no era exclusiva de Cuba, pero que era una bandera que asumió Cuba de la lucha contra el ALCA. Es decir, hay un aval moral que tiene esta revolución de 55 años de una política de principios con respecto a estos temas, que finalmente hay una correlación de fuerza, hay un mapa político, donde todo eso que hemos venido cosechando, a lo que se suma ese desempeño escrupuloso que ha tenido Cuba al frente como presidente pro tempore de la CELAC, bueno, cosecha ese resultado y hace posible el milagro de esta cumbre, que, insisto, es una cumbre ejemplar en cuanto a su desarrollo, en cuanto a todo lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo en ella. ¿Cómo lograr ese consenso entre tanta diversidad? ¿Qué milagro ha obrado para que en medio de momentos en que parecía que América Latina estaba más dividida que nunca pueda llegar a esa unidad, a esa búsqueda de unidad? Yo creo que es un problema de madurez y de correlación de fuerza. Es un problema de madurez y de correlación de fuerza. Ahora, madurez porque los problemas no desaparecen. Es decir, existen problemas en este momento serios entre países de América Latina, problemas fronterizos. Hoy mismo se acaba de dar a conocer el fallo de la Haya entre Chile y Perú. El fallo de la Haya, hace unos meses se dio a conocer el fallo de la Haya en torno a San Andrés, Nicaragua, Colombia. Es decir, hay un conjunto de problemas que son gruesos, porque son herencia del colonialismo y del neocolonialismo, pero herencia que no es fácil de librarnos de ella, porque es decir, son problemas que afectan intereses no solo de los gobiernos, de los pueblos. Entonces, hay un conjunto de elementos muy complejos, hay alineamientos de gobiernos que tienen más afinidades unos con otros dentro de esta América Latina y este Caribe, y sin embargo, bueno, hemos logrado, y espero que se mantenga así. Yo creo que la conducción de Cuba ha ayudado mucho a eso, y esperamos que la madurez de todos los gobiernos que asuman la presidencia pro tempore de la CELAC también ayude a que lo que nos une prevalezca y lo que nos divide
se trate de procesar de una manera constructiva, o por lo menos que no entorpezca las relaciones entre los pueblos, los gobiernos de América Latina, y que no entorpezca tampoco el funcionamiento de los mecanismos regionales y subregionales que existen. Grandes retos tiene por delante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, pero haber llegado hasta aquí da tremenda satisfacción. Es como se decía, pues el acontecimiento, el hecho institucional más importante por la unidad en esta región en los últimos 200 años. Un acontecimiento al que también pues ha venido a asistir el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien ha estado hoy pues recorriendo la Habana Vieja, incluso asistió hasta una barbería de la Habana Vieja, se reunió con autoridades de nuestro país, con el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y también visitó el CNSEX. Este es un reporte de su estancia en el día de hoy en nuestro país. En su encuentro con el vicepresidente cubano Marino Murillo, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó el interés de conocer aún más sobre los cambios económicos y sociales que acometen las autoridades de la isla, a las cuales felicitó por sus transformaciones. Ban Ki-moon se congratuló a sí mismo de visitar nuestro país en momentos en que se celebra el 161 aniversario del natalicio del héroe nacional José Martí y la segunda cumbre de la CELAC. A propósito de las transformaciones en Cuba, el diplomático se interesó con especial énfasis en la esfera de la producción de alimentos. Por su parte, el vicepresidente Marino Murillo señaló que Cuba reconoce y agradece la cooperación brindada por Naciones Unidas a través de sus agencias para el desarrollo, en especial la ayuda ofrecida por la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, CEPAL. Más tarde, Ban Ki-moon acudió al Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEC, donde fue recibido por su directora Mariela Castro, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnett, y la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Maralli. El distinguido visitante conoció de las acciones de Cuba en la campaña Únete por la no violencia contra la mujer que promueve la ONU. Se pudo conocer que el secretario general de la ONU, en ocasión de su visita a Cuba con motivo de la segunda cumbre de la CELAC, sostendrá conversaciones bilaterales con numerosos líderes regionales. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, continúa sus actividades Ban Ki-moon también en La Habana. Otros mandatarios están anunciando su llegada en las próximas horas a nuestro país. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha anunciado en su cuenta de Twitter que en ocasión de la cumbre de CELAC que comienza mañana en Cuba tendrá reuniones bilaterales, dice Santos, con sus homólogos de Brasil, Ecuador, Cuba, Venezuela y México, y también se reunirá con los primeros ministros de Jamaica, Portia Simpson Miller, y de Antigua y Barbuda, Winston Baldwin Spencer. Así ha señalado el presidente Juan Manuel Santos, quien pues está anunciando su arribo en las próximas horas a nuestro país. Otros mandatarios también lo harán y tendremos, por supuesto, mañana la inauguración de esta cumbre con la presencia de varios mandatarios de nuestra región, la presencia de los 33 países de América Latina representados por diversas autoridades y una importante discusión pues en la mañana de este 28 de enero, día simbólico, 161 aniversario del natalicio de José Martí. Cuba pues asumirá el inicio de la cumbre, de la segunda cumbre de la CELAC, después de haber recibido hace un año, el 28 de enero también, la presidencia pro tempore de esta comunidad de nuestra América. Hoy será una noche especial porque a las 10:30 de la noche se estará desarrollando la Marcha de las Antorchas, la histórica Marcha de las Antorchas de los estudiantes universitarios cubanos en el escenario de esta cumbre de la CELAC, y que será, por supuesto, un preámbulo excelente para esa reunión de mañana de los mandatarios de la región, que del ideal de Bolívar y del ideal de Martí, pues han llegado junto con tantos próceres de nuestra América y con tantos acontecimientos que han ocurrido en la región a este momento de búsqueda de mayores definiciones en la unidad y la integración de nuestros pueblos. Nuestra mesa redonda estará siguiendo, por supuesto, estos acontecimientos. El sistema informativo de la televisión cubana, el canal de la cumbre de la CELAC, mañana estará transmitiendo pues la inauguración de la cumbre y otros acontecimientos que ocurrirán durante el día, y nosotros regresaremos
a las 7 de la noche para continuar con nuestros especialistas analizando temas de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. A las 9:30 de la noche los invito a que vean también por Telesur nuestra mesa redonda internacional hablando precisamente de la CELAC y por supuesto pues que los jóvenes, los estudiantes a las 10:30 en una nueva demostración de ese apego al pensamiento de Martí y de esa defensa de la Revolución Cubana y de los ideales latinoamericanos en la Marcha de las Antorchas. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda hablando de la unidad de nuestra América. Me despido con las imágenes del día, las de la inauguración de la terminal de contenedores del Mariel, la primera parte de esa extraordinaria zona de desarrollo económico que se levanta en esa zona del occidente de nuestro país. Muy buenas noches.